presentamos el programa Experiencia Contable. Experiencia Contable. Un programa pionero de la radio en Costa Rica que busca compartir conocimientos, experiencias, normativas y actualizaciones que afecten la práctica de la contaduría. Experiencia Contable. Nuestros invitados son profesionales comprometidos con la contaduría y la educación, dispuestos a compartir su conocimiento y sus experiencias en el quehacer cotidiano, en el aula y en la práctica contable. Experiencia Contable pretende, con el aporte de todos, mejorar la opinión independiente del contador, su conocimiento y su práctica como profesional. Es dirigido por la señora licenciada Ivette Barbosa, quien es contadora pública y privada, directora y profesora universitaria en la Cátedra de Contaduría, apoyada en su producción por el señor Eterlí Núñez, administrador. Experiencia Contable. Le invitamos a participar con sus aportes o consultas mediante Facebook como Experiencia Contable. Visite nuestro canal en YouTube y vea todos nuestros programas. A partir de este momento, le damos la bienvenida a Experiencia Contable. Experiencia Contable. Estamos en su programa Experiencia Contable. Esta noche vamos a tocar un tema de mucha importancia y de mucha actualidad relacionado con la fiscalización tributaria que está expuesta ya para el 2017. De ahí que nuestro tema esta noche es ¿quién está expuesto a una fiscalización tributaria? Ojalá que podamos entender bien este tema y nuestros oyentes o las personas que nos van a ver en televisión pues puedan comprender bien esta temática tan importante y tan necesaria en el medio tributario costarricense. Licenciada. Bienvenidos nuevamente a su programa Experiencia Contable. Este mes estamos dedicándolo más a lo que es el área fiscal por las diferentes leyes que han sido aplicadas en este 2016 y empezando este 2017. Colegios, entidades están realizando ahorita seminarios sobre las diferentes leyes y no queremos quedarnos atrás con el tema de lo que es la fiscalización, y hoy traemos el tema ¿quién está expuesto a una fiscalización en este 2017? Para abarcar este tema, hoy nos acompañan expertos en el área fiscal pertenecientes a un despacho de abogados. Le vamos a dar la bienvenida, que ellos se presenten para que ustedes conozcan quién nos va a explicar sobre estos temas relacionados, quién puede ser fiscalizado este 2017. El señor Enver Segura Molina, que nos acompaña, y le doy los micrófonos para que se presente a la audiencia y también que presente el despacho donde están trabajando. Sí, muy buenas noches a todos los televidentes y los radioescuchas. Pues encantado de estar aquí compartiendo con ustedes el día de hoy en nombre del bufete Aralo Abogados. Soy gerente del departamento de impuestos del bufete Aralo Abogados y pues mi experiencia básicamente es en el tema tributario en general, y pues está ahí con todo el gusto para compartir con ustedes y para participar un poquito de esta presentación de mi socio don Alejandro Rodríguez, socio de la firma Aralo Abogados, quien nos podrá comunicar un poquito más acerca de la firma en general. Muchas gracias, Enver, y muy buenas noches a todos los amigos que tan gentilmente nos escuchan en este momento. Como bien se decía, mi nombre es Alejandro Rodríguez, soy socio junto con don Enver Segura y otros colegas más en el despacho Aralo Abogados. Somos una firma ubicada en Sabana Norte con cerca de 20 años de experiencia y somos un grupo de unas 20 a 25 personas que estamos muy especializados en 4 o 5 áreas del derecho que están enfocadas a la asesoría de empresas principalmente. Dentro de nuestros clientes hay empresas de todo tipo, la mayoría transnacionales, agrícolas, de consumo, de servicios, de exportación de servicios, etcétera. Y pues es un placer para mí acompañar a uno de nuestros expertos en materia tributaria, el licenciado Enver Segura, que ha sido director de
de la especialización en materia tributaria en varias de las universidades privadas del país y que tiene estudios, además de ser abogado, tiene estudios en contabilidad y en administración y está muy especializado en estos temas. Estamos aquí para servirles y es un honor estar por acá. Les agradecemos que compartan con nosotros sus conocimientos y experiencias y también con el público en general, con administradores de empresa, empresarios, emprendedores y todas aquellas personas que están expuestas a una fiscalización tributaria. Estamos en su programa de Experiencia Contable, el programa de contaduría que comparte conocimientos y experiencia. Ivette Barbosa y Etelín Núñez, les damos la bienvenida y agradecemos que comparta con nosotros este tiempo. Recuerde que puede hacer sus consultas a través de el Facebook de Experiencia Contable o al WhatsApp 85 30 18 14 30 18 y seguirnos en vivo este programa en los 930 AM de Radio Costa Rica o por internet en www.radiocr.net, en el Facebook de Radio Costa Rica, en Facebook Live y en las aplicaciones para móviles, y de igual manera puede ver nuestros programas en la programación especial de Canal 19, asimismo en nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Experiencia Contable. Experiencia Contable está muy agradecido con nuestros invitados en esta tarde, y antes de continuar con este tema y empezar el desarrollo, vamos a ir a unos avisos de interés y pronto regresaremos con todos ustedes. ¿Problemas con su contabilidad? Asesórese con los expertos ABN, Contadores Públicos y Privados. Le ofrece los servicios de auditoría, contabilidad, tutorías, impuestos, certificaciones, presupuestos, estudios tributarios, flujo de efectivo, asesoría financiera y administrativa. Llámenos 2234 9091 u 8514 3018. Además, ABN Contadores le invita a escuchar su programa de radio Experiencia Contable todos los jueves a las 8 de la noche. Vea todos nuestros programas en nuestro canal de YouTube y ahora puede seguirnos en vivo por medio de Facebook Live. ABN Contadores, experiencia y tecnología a su servicio. Estamos en su programa Experiencia Contable, hoy con el tema ¿quién puede ser fiscalizado para este 2017? Yo creo que ninguna persona física ni jurídica, como dicen, quiere sacarse los números de la lotería para una fiscalización, pero como toda institución, tributación también tiene un plan de trabajo y maneja diferentes ítems, digámoslo así, o personas físicas o jurídicas a quien ellos ya han seleccionado como grupo a quién va a fiscalizar este año. Igual siempre cuando nos dicen no presenten declaraciones en cero, no presente pérdidas continuas en una empresa porque va a ser fiscalizado, ya esos son como por default que puede ser que nos lleguen a fiscalizar, pero igual manera la administración tributaria realiza un plan. ¿Cómo realiza un plan? ¿Cómo lo selecciona? ¿Cuál es su plan de trabajo para este 2017? Ese es el tema que traemos hoy a la mesa y que nos va a desarrollar el abogado Enver Segura, que es gerente fiscal, igual conoce finanzas también y de contabilidad, entonces va a poder desarrollar el tema con amplia experiencia para que todos los que nos escuchan estemos empapados cómo nos preparamos para esa fiscalización si nos llega a llegar, o este año estoy salvado porque no me toca a mí dentro de la lista de la fiscalización, don Enver. Sí, muy buenas noches. Tal vez para iniciar un poco con el tema de fiscalización, compartirles pues básicamente que tenemos justamente que tomar en consideración
como parte esencial, digamos, que de un proceso de fiscalización de cara a los contribuyentes y demás, el tema de no ver justamente a la administración tributaria como un enemigo, porque no se trata de eso, se trata de no hacer una relación amigo-enemigo, sino simplemente lo que corresponda, que es que el sujeto A, entiéndase el contribuyente, pague al sujeto B, entiéndase el fisco o el erario público, lo que por derecho corresponda. Entonces, no nos sirve y no funciona el tema de manejarlo como amigo, porque es posible también que la administración tributaria pues se quede y al auditor le guste mucho las condiciones que se le presentan en la empresa en general y se pueda quedar un tiempo prolongado. Ellos están igual por un tema de tiempo para efectos de realizar la fiscalización, pero tampoco nos conviene entrar en una posición antagónica o de enemigo, porque él es un funcionario como tal que está para simplemente hacer valer ese procedimiento reglado del que estábamos hablando, que estábamos mencionando. Entonces, esa es una posición que debemos manejar y debemos tener presentes en ese sentido. Ahí digamos que como parte de estas fiscalizaciones hay que tomar en consideración el aspecto de una frase pues lapidaria y célebre de Benjamin Franklin, que dice que en este mundo solo hay dos cosas inevitables: la muerte y los impuestos. Ese es el precio que tenemos que pagar por vivir pues justamente en sociedad. Al respecto y con lo que es el tema de fiscalización, hay algunos pronunciamientos que se han dado por parte de la Contraloría General de la República, hablando de que en materia de impuestos hay contribuyentes que mantienen un grado de hostilidad, indiferencia y falta de conciencia para pagar impuestos. Lamentablemente, en muchos casos y de muchos contribuyentes en el día a día, esto sucede y es un tema pues obviamente que se debería estar paliando y que se debe estar modificando en ese sentido. Digamos que a nivel de medios de comunicación en general se ha dado como mucho el tema de algunas noticias que han creado un cierto sinsabor para algunos contribuyentes, pero que son temas que se han venido manejando desde siempre. Por ejemplo, tributación investigará a quien declare renta baja. Eso es un hecho, es algo que se va a materializar, que sin duda alguna va a ocurrir siempre que un contribuyente pues tenga un comportamiento un poco anómalo, digamos, en cuanto a sus declaraciones y venga, como lo mencionábamos al inicio de esta experiencia, declaraciones y pagando declaraciones con cero o teniendo pérdida durante distintos ejercicios fiscales. La pregunta ahí que salta es: ¿cómo hace para sobrevivir? Básicamente, si no tiene ni siquiera una posibilidad como de quiebra técnica o algo similar, y para todos los efectos, ¿cómo se mantiene o subsiste para efectos fiscales? Ese es uno de los temas que sería importante. Hay otro tema relevante que es, digamos, en comunicados que se han hecho acerca de que Tributación ha fijado utilidades mínimas para la declaración de renta. Este tema es un tema que se debe aclarar y debe ser importante esta primera aclaración o este primer parámetro que debemos determinar. La Administración Tributaria efectivamente tiene una lista donde establece cuáles serían esos rangos de utilidad que debería tener para efectos prácticos una empresa. Sin embargo, no es solamente cuál es esa, digamos, esa renta mínima que debería tener, sino que yo eventualmente como contribuyente estoy en la facultad de salirme de esos parámetros eventualmente, siempre y cuando, haciendo esta salvedad, yo tenga toda la documentación soporte necesaria para poder decir que estoy fuera de esos parámetros por una razón de que mis gastos son útiles, necesarios, pertinentes, razonables para generar ingresos gravables. Entonces, sí, porque, perdón, ahí digamos, lo que siento es que la Administración Tributaria se está metiendo en las decisiones administrativas de las entidades, porque ellos no pueden considerar cuáles son los gastos pertinentes, útiles para yo generar mi utilidad. Y obviamente al estar yo en un mundo de competencia comercial, todos utilizamos diferentes gastos para ver cómo generar obviamente una utilidad, pero no todos vamos a tener el mismo porcentaje. Y eso fue vacilón, pero para los educadores. Cuando sacaron la tasa decíamos todos, ojalá ganáramos ese porcentaje a nivel de utilidad, ¿verdad? Entonces, muchos decían que esos porcentajes fue fantasioso. Y una de las cosas que, digamos, amenaza o habla a la Administración Tributaria es: usted se está pasando ese porcentaje.
usted no está llegando al porcentaje real de utilidad. Entonces puede ser que llegue a ser fiscalizado. ¿Hasta qué punto ese porcentaje realmente me va a jalar una fiscalización? Sí, es posible o es viable que si yo me separo de esos parámetros tenga posibilidades de ser fiscalizado porque no encuadra, digamos, en los parámetros que la Administración Tributaria tiene definidos y que es uno de los criterios, además, que está en el Plan Anual de Fiscalización y en el Reglamento de Criterios Objetivos para Selección y Fiscalización. Incluso hay jurisprudencia reciente de la sede contenciosa que ha definido en casos o supuestos donde el contribuyente dice, bueno, es que yo me separé de esto y tributación hace la aseveración de se separó de los parámetros, y donde el mismo contencioso administrativo le ha dicho a la Administración Tributaria, revéleme y justifíqueme usted entonces por qué se separó de esos márgenes que usted está definiendo. ¿Y hasta qué punto se puede apelar esos estudios de márgenes que hizo la Administración Tributaria? Es perfectamente viable debatirlos para mi situación concreta como empresa, para mi realidad económica en concreto, en aplicación de los artículos 8 y 11 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, específicamente el tema de mi realidad económica, que es que sí tengo el sustento para poder decir por qué me alejo de esos márgenes o por qué tengo una categoría mayor de ingresos y menor, más bien de mayor de gastos y menor de ingresos por mi realidad económica verdadera. Ok, si quiere continuamos con... Ahora bien, además de estos elementos de que tributación fijó una utilidad mínima para efectos de la renta, hay otro tema que ha salido a la luz pública por parte justamente de la Contraloría General de la República, y es precisamente el tema de los profesionales liberales que están ahí sobre la palestra, sobre la lupa de la Administración Tributaria, porque en algunos casos, pues obviamente porque no se puede generalizar, se han llegado a las conclusiones por parte de la Contraloría General de la República en sus informes que, por ejemplo, médicos, abogados, contadores pagan como parte de su impuesto al final del ejercicio fiscal entre 20 y 30 mil colones, lo cual es prácticamente algo ilusorio, ¿verdad? Prácticamente no se está cubriendo ni siquiera el monto de una consulta a un profesional de esta naturaleza, ¿verdad? Aquí, pues sin duda alguna, es un tema de crear conciencia en cada uno de los distintos profesionales, ¿verdad? Para poder tener declaraciones más ajustadas a la realidad, porque sí hay un tema predominante en cuanto a esa cantidad de ingresos que están tributando pues algunos profesionales liberales y que están haciendo obviamente que todas las luces de la Administración Tributaria se vean justamente frente a lo que serían los contribuyentes en general. En este punto de lo que son los profesionales liberales, a veces en los programas anteriores se ha comentado que sentimos que es una cacería de brujas, porque siempre en una fiscalización o en una ley, o quienes son los que están evadiendo son los que trabajamos de manera liberal. Pero yo siento que no es tanto una cacería de brujas, sino es que para que se ordenen realmente los liberales en su manera de trabajar, su manera de contabilidad, dejando de lado los contadores que por default tenemos que tener una buena contabilidad, ¿verdad? Pero digamos en el caso de los médicos, que es un gremio que siempre han andado detrás de la Administración Tributaria, es para que se ordenen en su manera de ejercer, de trabajar, porque digamos que lleven sus facturas, que den recibos, que pongan datáfono, de eso es lo que anda detrás de la Administración Tributaria. Entonces es verlo de manera positiva. Yo siento que todos estos cambios que vienen a nivel de fiscalización es para que el contribuyente se ordene, que el mismo ATV hizo eso, que nos ordenáramos desde quién era el representante legal, quiénes eran los que estaban detrás de las empresas, quiénes debían declaraciones o impuestos, y esto hizo que se ordenaran realmente el contribuyente. Entonces lo que es la parte de fiscalización es siento que también es una manera de prevenir en el momento que llegue una fiscalización. Sí, correcto. De hecho, como decíamos, es un tema de crear conciencia y eventualmente de, en alguna medida, uno de los programas que tiene la Administración Tributaria es la creación de una sensación de riesgo subjetivo, ¿verdad? En el entendido de yo podría ser la siguiente persona que esté en esa lista, y pues sobre esa línea, si la persona tiene y sabe que tiene total orden y está totalmente a derecho, pues no tiene ningún temor, pues obviamente en proceso de fiscalización, porque sabe que, como dicen
popularmente pues la casa está en orden, ¿verdad? Entonces, bajo ese entendido y creando esa conciencia tributaria, pues me parece que es uno de los fines que tiene justamente ese tema de la fiscalización a los profesionales. Máxime que ahora hay programas por parte también de la administración donde se está buscando, como es tan sencillo ahora, digamos, por el tipo de declaraciones existentes, de poder llegar a las conclusiones de quién generó en un periodo fiscal servicios profesionales y además tuvo una posición de trabajo como asalariado. Hay N cantidad de notificaciones para personas que hacen la determinación como persona física con actividades lucrativas sin tomar en cuenta o sin tomar en consideración la parte de lo que ya disfrutó del exento en la parte salarial. Entonces es otro de los mecanismos que está utilizando la administración tributaria para todos esos efectos, ¿verdad? Licenciado, hasta lo que se ha dicho ahora, de manera de resumirlo, ¿cuál sería la importancia de la fiscalización tributaria a nivel de la hacienda pública y a nivel del contribuyente en general? De la hacienda pública, pues dotar de recursos frescos, obviamente, al erario público, ¿verdad? Para poder sufragar todos los gastos que se necesitan y permanecer ahí con el sostenimiento de las cargas públicas, ¿verdad? Y poder tener, pues, eventualmente mejores carreteras, mejores hospitales, mejores servicios públicos en general. Eso es un poco el sentido y, pues, tratar de evitar la evasión fiscal, que es importante, pues, obviamente, en nuestro país, el porcentaje o los índices. Entonces eso es un tema que se quiere recortar, y de cara al contribuyente, pues saber que está pagando un impuesto específicamente, que está recibiendo el día de mañana, no solamente a título personal, sino para también su familia y sus allegados y demás, esa sostenibilidad de la colectividad por el pago que realiza efectivamente de sus impuestos. Saber que tiene la conciencia tranquila, que está desarrollando su actividad, que no va a recibir un ajuste inevitable de la administración tributaria por una renta presunta donde le puedan aplicar 350 salarios base, por ejemplo, sin posibilidades de defensa de gastos deducibles ni demás, sino tener la posibilidad de contar con su declaración, desarrollar su negocio a título personal, ya sea o como persona jurídica, a sabiendas de que pues obviamente su situación tributaria está totalmente acorde o siendo consistente o conteste con su declaración de impuestos, es decir, que su realidad económica es totalmente conteste con su declaración impositiva. De nuestra parte, en el aspecto de contaduría, ya se ha mencionado algo y incluso en otros programas lo hemos dicho, que la contabilidad es un socio del contribuyente. Una sana contabilidad no solo mejora la administración de la empresa como tal, sino que le va a evitar contingencias presentes o futuras, tomando en consideración que la fiscalización puede llegar cualquier año para X actividad o X empresa. Esto nos lleva a insistir a los empresarios, a los emprendedores, a consultar con sus contadores, con sus asesores contables, para que entiendan la importancia de manejar todos los archivos de soporte contables como debe ser, que la contabilidad sea sana, que no sea inventada, que no sean supuestos por ahí para ver cuánto pago. Como ya usted lo mencionó anteriormente, aunque hay parámetros de utilidades, si yo le demuestro al fisco que esa fue mi utilidad real, porque estos fueron mis gastos reales, estoy libre de pena y culpa, ¿verdad? Correcto. De manera que no importa, si viene una fiscalización, tengo la documentación, los soportes necesarios para demostrarle a Hacienda que este año eso sucedió en mi empresa, en mi actividad o en mi emprendedurismo, que posiblemente no sucedió el año anterior o que no va a suceder en años posteriores, pero son situaciones que se dan. Entonces, vamos a retomar y resumiendo lo que usted ha dicho, ¿cómo lo resumiría en pocas palabras? Pues yo diría que hay que tener en cuenta y tener control sobre la parte y la línea de los gastos, ¿verdad? Esa línea de gastos que es la que usualmente la administración tributaria pues va a tratar de refutar, ¿verdad? Y de considerar si existió alguna anomalía, si hay alguna retención, un impuesto que no se haya pagado. Entonces, pues básicamente mantener los principios tributarios y contables, que serían que todos aquellos gastos que se vayan a generar y se vayan a tratar de deducir de la
declaración de impuesto a las utilidades sean útiles, efectivamente, necesarios, pertinentes, razonables y además proporcionales para generar ingresos gravables. Crear esa conciencia sana, como usted muy bien lo indicaba, de una contabilidad adecuada, ¿verdad? Que es el insumo básicamente para la declaración impositiva, máxime si tomamos en cuenta, para solo mencionarlo por un momento, que con el tema de la ley de lucha contra fraude fiscal, ahora los contadores, asesores y demás que se puedan ver involucrados en un tema de errores, ya sea de tipo aritmético, ya sea por culpa, negligencia, impericia, imprudencia, falta al deber de cuidado o por dolo, tienen posibles consecuencias de sanciones, no solamente pecuniarias, sino también de índole penal inclusive. ¿Qué año o qué periodos van a fiscalizar? La administración tributaria en este momento, para efectos de impuestos, la prescripción es de 4 años hacia atrás del periodo fiscal en el cual estamos. Entonces ellos van a tratar de fiscalizar los periodos más antiguos, tratando de evitar justamente un tema de prescripción de esos periodos más antiguos. En el momento que llega una fiscalización, si mi empresa declara impuesto de venta y renta, ambas declaraciones van a ser fiscalizadas. No precisamente, sería lo ideal obviamente porque una es el reflejo o el espejo de la otra, ¿verdad? Entonces ese sería el mundo ideal, pero vamos a ver, para efectos de lo que es el inicio de la actuación fiscalizadora, esta depende de lo que el auditor y la administración en ese momento haya considerado. En este sentido, teníamos que decir que la administración puede fiscalizar uno o varios periodos fiscales hacia atrás que no estén prescritos y podría fiscalizar uno o varios impuestos además que también tenga bien fiscalizar, y podría haber toda la gama de impuestos, es decir, si vamos a la ley de impuestos sobre la renta, podría fiscalizar eventualmente, si vamos en el orden cronológico, digamos, o lógico que tiene la ley, podría fiscalizar utilidades, podría fiscalizar dividendos o renta disponible, podría fiscalizar trabajo personal dependiente o salario, y podría fiscalizar remesas al exterior si aplica en ese caso para la empresa. En este momento, ¿cómo están haciendo la notificación la administración tributaria? ¿Vía presencial? ¿Llega alguien con el documento del solicitando? ¿O correo electrónico? Se notifican básicamente en forma personal por medio de el acta de inicio de actuación fiscalizadora, y a partir de eso se le indica pues todo lo que contempla la fiscalización que se le va a practicar. Actualmente, ¿cuántos días les están dando al contribuyente para que puedan presentar esa documentación? 10 días hábiles para poder tener a disposición de la administración tributaria esa documentación que se les va a solicitar producto del proceso de fiscalización. ¿Qué pasa si el contribuyente no presenta en ese tiempo prudencial que le da la administración tributaria lo que requiere? Tiene sanciones del título 3 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, y para paliar, digamos, un poco esta situación, pues el mundo ideal sería, si se sabe que no se va a poder contar con esa información por una imposibilidad material, solicitar una prórroga, que es posible, pues obviamente, que la administración tributaria conceda. ¿La administración tributaria en ese momento está llegando a las empresas o está solicitando información vía correo o vía físicamente? Depende del tipo de fiscalización. Si hablamos de una liquidación definitiva, es un proceso de fiscalización tal cual, y si estamos hablando de una liquidación previa, estamos hablando de un proceso de lo que conocemos comúnmente como las sombras, ¿verdad? Que es un procedimiento, digamos que en alguna medida de fiscalización, pero aún más pequeño o más reducido. En cuanto a tiempos, en cuanto a información y demás, y lo que le instan, digamos, en el de la liquidación previa es a que pague un impuesto que se determinó producto de esas sombras, que hay una diferencia o hay una inconsistencia. Si el contribuyente no lo acepta, pues se emite lo correspondiente para el traslado, y empieza simplemente el proceso de fiscalización como tal, que podría venir, digamos, con una liquidación definitiva después de una previa, o podría ocasionar una liquidación definitiva. En el momento que se hacen los requerimientos, ¿cómo tiene que estar preparado el contribuyente? A nivel contable, nosotros siempre recomendamos los auxiliares, estados financieros, soportes de las declaraciones. Esto es lo que comúnmente está pidiendo la administración tributaria. Sí, correcto. Libros, facturas, documentos soporte en general, que es importante tenerlos pues ahí presentes. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de documentación, por ejemplo, porque las empresas normalmente guardan la documentación por 4 o 5 años eventualmente, de los documentos soporte y demás. Sin embargo, si yo tengo un gasto, por ejemplo, que se me ha generado por un activo que he venido depreciando a lo largo de la historia, yo debería tener ese comprobante original de N cantidad de años
de la adquisición de ese activo porque me está reflejando un gasto en el periodo fiscal presente. Entonces hay que tener cuidado también con ese tipo de documentación, pero en general es eso, comprobantes, conciliaciones, auxiliares, etcétera, que es lo que solicita normalmente la administración tributaria. Que lo que ya usted mencionó, que las empresas después del 5º año ya no saben dónde poner los documentos y los queman o los tiran a la basura. ¿Qué se hace si la empresa ya no los tiene? Si la empresa no los tiene y no cuenta con el comprobante, la jurisprudencia lo que ha dicho es que si hay un gasto que se generó producto de un activo, por ejemplo, que ya no se cuenta con el soporte documental o un contrato, digamos, con un gasto financiero y no se cuenta con el contrato original, se desconoce el gasto como tal por parte de la administración tributaria. Esa es la consecuencia jurídica, digamos, de no contar con ese tipo de documentos. Si quisiéramos resguardar la información, eso es por un tema simplemente contable, ¿verdad? Y lo que dice tanto el Código de Comercio como el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Pero si quisiéramos eventualmente estar protegidos o permeados, pues en tesis de principio, ante un posible ilícito tributario, deberíamos de guardar más bien esa información previendo un tema posible penal por 10 años, que es el tema de prescripción en materia tributaria. 10 años estamos hablando de guardar toda la documentación de soporte contable, de soporte tributario. Correcto, pero reitero, si hay un activo o un gasto que se ha generado por más de 10 años, de ese en específico debería guardarse también la documentación. Sí, siempre y cuando que haya existido una fiscalización, ahí es donde yo guardo hasta que termine esa fiscalización, yo no puedo hacer esos 4 años ni... ¿Cierto? De esa fiscalización o del periodo que compete la fiscalización, una vez que se cierra con el acta de conclusión de actuación fiscalizadora, ese periodo ya no se puede reabrir, digámoslo así, por parte de la administración, ni ese impuesto específico que fue eventualmente fiscalizado. Entonces, ese periodo, esos impuestos específicos de esa fiscalización ya no se pueden volver a tocar, pero si hay periodos cercanos a esos que el mismo gasto se ha venido reflejando, pues sin duda alguna habrá que guardar esa información. Ahora es importante lo que está diciendo el licenciado, porque la costumbre, las malas costumbres y las malas asesorías, que por eso los tenemos a ustedes aquí esta noche, para que nos den una buena asesoría, no solamente viéndolo desde el punto de vista tributario, sino de costumbres de las empresas, y a veces empresas medianas y grandes. Nosotros hemos visto empresas que tienen un contenedor lleno de documentos y cuando al gerente financiero ya se le ocurre que son demasiados papeles, sencillamente los bota sin ningún criterio legal o sin ningún criterio tributario, y eso se da en Costa Rica y a cada rato. De manera que hay que poner las barbas en remojo y retomar lo que el licenciado está mencionando sobre la documentación relacionada con estos gastos que ya él señaló, dando el ejemplo del gasto de depreciación, para que nos ayudemos a evitar en futuras eventuales y contingencias fiscales. Yo como contribuyente, ¿qué no debo hacer para ganarme el número de ser fiscalizado? En tesis de principio, solo hay 2 posibilidades de que la administración tributaria lo fiscalice a uno. Estar en los supuestos del plan anual de fiscalización, entonces tenga un comportamiento adecuado fiscal para efectos del fisco o no. Si estoy en uno de los supuestos, si soy por ejemplo profesional liberal o si soy una empresa que se dedica a la agricultura para este año del 2017, de forma indistinta a que tenga un comportamiento adecuado, puedo ser fiscalizado. O si mis supuestos o alguno de los supuestos del reglamento de criterios objetivos para selección y fiscalización de contribuyentes encuadra en uno de los supuestos que está viviendo mi empresa, aun y cuando tenga un comportamiento adecuado, podría también ser fiscalizado. Entonces, el filtro es o estar en el plan anual de fiscalización. Si estoy en el plan anual de fiscalización, tengo toda la posibilidad de que me toquen la puerta en cualquier momento como sujeto fiscalizado, o si estoy en alguno de los supuestos que contempla el reglamento de criterios objetivos para selección y fiscalización, tan sencillos como por ejemplo presentar una declaración rectificativa donde hay un impuesto menor, generar un saldo de impuesto de ventas durante 3 meses consecutivos o diferenciados, también es un criterio de selección. Nada más para citar algunos ejemplos puntuales y triviales, digamos, que nos ocurren en el día a día.
O el presentar pérdida por muchos periodos consecutivos. Correcto, Estar o que por ejemplo, que mis signos externos de riqueza no sean contestes con mi declaración. Entonces, ustedes podrán ver, por ejemplo, funcionarios de la administración tributaria en una zona determinada anotando números de placa, por ejemplo, de vehículos de cierto valor. Simplemente después se van a sus oficinas, hacen un estudio, ven el vehículo tal, ese vehículo, ven a la persona o al propietario, ven que supuestamente se fue una compra de contado. Entonces la pregunta ahí que salta es: ¿cómo puede hacer usted para pagar sus tarjetas de crédito de contado? ¿Cómo puede hacer usted para tener el vehículo que tiene, para tener el condominio en la playa, para usar el vehículo que usa, si aparentemente sus declaraciones dicen que su renta y su periodo fiscal dio 0 como impuesto por pagar, ¿verdad? Son temas que tienen que darse explicaciones, ¿verdad? Igual también la de 151 en la nivel informativa. Correcto. Digamos, en lo que es compra de vehículos, compra de viviendas, que si la declaración no lo muestra o no hubo un cruce de 151, también es una alarma para ser fiscalizado. Entonces, Eso precisamente, o que exista una inconsistencia entre los montos efectivamente declarados entre las personas, ¿verdad? Que es lo que más que todo se da en estos días, que alguien declaró por un tema de un monto, el otro reportó por un monto inferior. Entonces, pues la pregunta que salta para la administración tributaria sin duda alguna es: ¿qué parte no estoy viendo yo de esta película donde usted me dice que hay un ingreso, pero su contraparte dice que el ingreso que usted recibió fue mayor al que usted me declaró? El recibir un correo por oficio, creo que la declaración sombra, donde me indica usted estaba asalariado y generó servicios profesionales, se aplicó la base exenta, le hago el monto, que le calculo el monto del impuesto de renta real que debe de pagar. En ese momento, ese contribuyente no está siendo fiscalizado, ¿o sí? No, eso es simplemente un tema de un abreviado por información eventualmente de terceros, ¿verdad? Como un tema de sombra, pero el proceso de fiscalización es un proceso totalmente reglado, y como proceso reglado debe existir una notificación formal donde se le indica al contribuyente: usted va a ser fiscalizado, este es el criterio específico por el que yo decidí fiscalizarlo y cuál es el criterio por el que lo voy a fiscalizar, qué impuesto e impuestos le voy a fiscalizar, qué periodo o periodos, quién es el auditor o auditores a cargo de su fiscalización, dónde se va a llevar a cabo. Algunos aspectos como esos que contempla el reglamento de procedimiento tributario se le deben dar a conocer y deben ser notificados formalmente. Ahora, si en la notificación inicial vienen, por decir de alguna manera, 4 puntos específicos, el auditor que llegue a la empresa puede ampliarlo él ahí de manera subjetiva, viendo la realidad de la empresa, y decir: bueno, vamos a ampliar la auditoría tributaria a un punto más. Perfectamente es viable siempre y cuando esto sea notificado de forma previa al contribuyente. Él puede perfectamente ampliar, como decíamos, impuestos, y si estaba viendo solamente renta, puede decir: voy a ver renta, ventas, eventualmente selectivo de consumo si está afecto, y si estaba determinando el impuesto del periodo fiscal 2014, puede decir: voy a reverificar 2014, 2015 y eventualmente 2016. Entonces, el auditor vuelve a su oficina y cuando regresa con otro documento de la ampliación. Correcto, un documento específico que le debe notificar formalmente, como lo hizo con el acta de inicio de actuación fiscalizadora, diciéndole: además de lo que ya le había solicitado, ahora voy a ampliar la fiscalización en estos términos y condiciones. Por eso decíamos precisamente que es un procedimiento o un proceso reglado. Sí, es importante entonces tomar en cuenta que el alcance es muy amplio y Correcto. que no hay forma de esconderse. Ya al momento de estar fiscalizado, pues ahí es cuando nos enteramos que nos debemos portar bien. ¿Qué pasa, digamos, volviendo a los pequeños contribuyentes, que les llega una notificación por correo: usted no ha pagado el impuesto de renta, no ha presentado la declaración de venta, la administración tributaria tiene toda la prueba sustentante de que eso realmente está pasando, pero yo como contribuyente le hago caso omiso, dejo que sigan llegando? ¿Eso puede generarme una fiscalización o puede prescribir? Porque hay personas que o contribuyentes que no le ponen atención a los comunicados de la administración tributaria, porque creen que se van a quedar ahí con el tiempo y que van a prescribir con el tiempo y que ya no me van a seguir molestando. O sea, ¿qué consecuencias tienen estos contribuyentes que le están notificando que está presentando malas declaraciones o no las presentó
¿cuáles serían las consecuencias que ellos tienen? Sin duda alguna, el tema de un proceso de fiscalización y una declaración que no presentó puede generar sin problema alguno una liquidación definitiva, ¿verdad?, por parte de la administración tributaria, siguiendo todo el procedimiento requerido. Eso le va a sumar el pago de un principal, el pago de intereses. Además, eventualmente le podría generar sanciones importantes con un contingente relevante. Por ejemplo, en el caso de incumplimientos de información, las sanciones son bastante elevadas. En el caso, por ejemplo, de un simple incumplimiento de un formulario de 151 y no presentar la información correspondiente, la sanción es bastante considerable. Estamos hablando de 10 a 100 salarios base a los cuales podría ser sujeto de esa sanción eventualmente, o dependiendo del escenario, el 2% del ingreso bruto del periodo fiscal anterior. Son sanciones que efectivamente son considerables si tomamos en cuenta que el parámetro para efectos de sanciones es el salario base y al día de hoy anda rondando los 426,000 colones, ¿verdad? Estamos en su programa de Experiencia Contable. Esta noche estamos abordando el tema de la fiscalización tributaria. ¿Quién está expuesto a una fiscalización tributaria? Con los expertos, el licenciado Enver Segura Molina, quien es gerente de impuestos de Aralao Abogados. ¿Cómo se contacta a este despacho? ¿Cómo se le ubica? Muchas gracias. Nosotros estamos ubicados en Sabana Norte, tenemos nuestras propias instalaciones físicas allí. Nuestro teléfono es el 2291-8844, 2291-8844, y el correo electrónico al que se puede escribir, bueno, hay dos. Uno sería info, como información, @aralaw.cr, como Costa Rica, o bien ESM, Enver Segura Molina, y con la misma terminación, @aralaw.cr, ARALAW.cr. Gracias por darnos la información de su despacho, donde cualquier persona interesada en el tema de la fiscalización tributaria pues los pueda contactar de manera directa. Ya hemos conversado de alguna forma de qué es la fiscalización tributaria y cuáles son sus objetivos, cuál es su alcance y las clases de fiscalización y el tiempo del proceso. ¿Existe algún tiempo límite o sencillamente ahí puede extenderse? No existe un tiempo límite, dependerá del grado de profundidad, los hallazgos y determinaciones que tenga el auditor específicamente, y a partir de eso pues obviamente podría durar el tiempo que éste considere adecuado hasta que cierre la fiscalización con el acta de conclusión de actuación fiscalizadora. Es importante y una recomendación muy relevante, creería yo, que podemos darle a todos los radioescuchas y televidentes, es que en este tema de la fiscalización no es solamente ver una fiscalización como un elemento inmediato. En nuestro despacho, por ejemplo, con todo gusto podemos ayudarles con lo que sería una revisión previa, una auditoría previa, digamos, o un estudio previo, o una situación ex ante. En el momento de la fiscalización, un acompañamiento que les podemos dar. Si se da una fiscalización, les podemos dar el acompañamiento, o ex post, es decir, posterior al tema de fiscalización, cuando ya tenemos los resultados de la auditoría. Pero el mundo ideal y la recomendación ideal es tener las prevenciones y hacer pues un tema de un estudio retrospectivo de la empresa para poder determinar de forma previa a una visita de la administración tributaria cuál es mi situación real de exposición en ese momento. El Ministerio de Hacienda informó al público en general que aproximadamente 2 empresas que fueron fiscalizadas pagaron impuestos por 1.900 millones de colones, más o menos. Si mal no recuerdo, creo que usted utiliza la palabra voluntariamente. Después de una fiscalización existe el voluntariado. O sea, Hacienda me fiscaliza y yo puedo llegar a un acuerdo con ellos, no sé, para evitarme más multas o sanciones y decir, bueno, lo que usted dice es
y voy a pagarlo. Correcto. Ahí en el tema de fiscalización es importante tomar en cuenta que después del inicio de fiscalización se da el desarrollo como tal de la fiscalización con todos los elementos que éste implica, y al final del proceso de fiscalización hay una eventual propuesta de regularización si se determina algún ajuste por parte de la administración tributaria. Esto no es ni más ni menos que, en palabras muy sencillas, decir cuánto es lo que considera la administración tributaria que se le debe en impuestos. Ante esa propuesta de regularización, el contribuyente tiene la posibilidad de decir si acepta de forma íntegra, si acepta de forma parcial esa propuesta, o si se deniega en un 100% esa propuesta que ha realizado la administración tributaria. Si la acepta, tiene la posibilidad, además de que ahí finalice el proceso de fiscalización, de aprovechar descuentos, porque cuando se da un proceso de fiscalización y existe un ajuste determinado por la administración tributaria, se van a dar dos procesos: un expediente determinativo y un expediente sancionatorio. El determinativo lo que va a cobrar básicamente es el principal dejado de pagar más los intereses correspondientes, y el sancionatorio lo que va a cobrar es, dependiendo del tipo de infracción que se cometió, que puede ir desde un 50 si es leve, un 100 si es grave, o un 150% de ese monto dejado de percibir por parte del contribuyente a favor de la administración tributaria. Entonces, existe una norma que está por ahí en el Código de Normas de Procedimientos Tributarios, que es justamente el artículo 88 del Código de Normas, que permite una reducción en el tema de las sanciones. Como se van a notificar dos traslados, básicamente la parte determinativa y la parte sancionatoria, si el contribuyente acepta, tiene la posibilidad de obtener una reducción en la parte sancionatoria y que se acabe el proceso de fiscalización. Ahí nuestra recomendación es, a la menor duda que tenga usted como contribuyente de si existe o no esa diferencia, es mejor que lo decline. ¿Por qué que lo decline? Porque si usted lo acepta, ya no hay nada más que hacer, no hay posibilidades de retrotraer ningún efecto. En cambio, si usted tiene duda de la existencia de un posible o eventual error de la administración tributaria, tiene todo un proceso para poder debatir el tema con la administración tributaria en un procedimiento judicial, primero en sede administrativa y después en sede judicial, más ahora con la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 144 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que una vez que se dé ese ajuste por parte de la administración tributaria, esta va a tener que formular o presentar un traslado de cargos determinativo. A esto va a tener que emitir posteriormente una resolución determinativa. Esa resolución determinativa también va a ser sujeto, igual que el traslado de cargos, el primero de oposición, la resolución determinativa de revocatoria, la respuesta a esa resolución determinativa y la respuesta a ello va a ser sujeto a apelación ante el Tribunal Fiscal Administrativo, y ante el Tribunal Fiscal Administrativo es que se agota la vía administrativa. Ahí se convierte esto en un acto ejecutivo y ejecutable, y con la reforma y la derogatoria del 144 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, lo que ocasiona es que la administración tributaria pueda eventualmente embargar y rematar bienes hasta que se agote la vía administrativa en el Tribunal Fiscal Administrativo. Por eso les digo que hay distintas vías todavía para seguir debatiendo el tema. Eso que está diciendo finalmente pues es muy importante. Vamos a tener que traerlos a otro programa. Pero a mí me queda así la duda, ¿quiénes realmente van a ser los que nos van a fiscalizar este año? ¿A quiénes van a fiscalizar en el 2017? Hay una lista muy amplia de los que van a ser fiscalizados. Yo más bien digo, ¿quién queda por fuera? Porque la lista realmente es muy amplia a nivel de fiscalización de los que van a ejercer, y como le hacía yo preguntas ahora fuera de micrófonos, se parece mucho a la del año anterior. O sea, es muy parecida, y yo dije que se cambió, ¿verdad? Entonces da como a entender de que no hubo tiempo a la administración tributaria como de hacer la fiscalización, o que es muy amplio el grupo de empresas que debe de ser fiscalizada. Entonces se va a seguir continuando con este plan de fiscalización. Sí, la administración tributaria pues básicamente tiene un plan efectivamente definido, ¿verdad? Por los sectores directamente. Recordemos que en la administración hay una sección de fiscalización
gestión y demás. Entonces ellos tienen planes anuales de fiscalización donde tienen algunos contribuyentes específicos que han visto que tienen un comportamiento particular que les llama la atención, y hay algunos, por ejemplo, las empresas constructoras que pues hoy en día siguen siendo de los favoritos, digamos, en el plan anual. Los liberales también. Los liberales también. Los de transporte. Los de transporte son otros. Que ahora también, está el tema, los de educación también, que estaban el año pasado, por eso me recuerdo de las universidades. Correcto, porque teléfonos, internet, cable, por eso a mí me suena, ¿quién quedó por fuera? Más bien, porque ahí meten hoteles, meten cooperativas, meten espectáculos públicos, entonces son hasta los agrícolas entran también en esta parte de la fiscalización. Entonces es muy amplio. ¿Y los contribuyentes dónde pueden encontrar esta lista? Está publicada en la resolución que emite al efecto la Administración Tributaria todos los años en el Diario Oficial La Gaceta, y pues igual aquí se la dejamos con todo gusto para poder compartirla con todos los radioescuchas y los televidentes, con mucho gusto. Sí, les pueden escribir a los correos que que comunicaron ahora, y ustedes gentilmente les pueden mandar la ley donde viene el programa de la fiscalización de todas las entidades. Digamos, las que están metiendo en la ley son como 20 sujetos que van a ser fiscalizados, desde la parte de servicio liberal, desde transporte, desde hoteles, desde cooperativas, desde condominios, construcción, casi que están dejando, digamos, que por fuera los servicios normales comerciales, que siempre son los que realmente han estado fiscalizando año con año. Y obviamente los grandes contribuyentes y los territoriales, que esos siempre van a estar en la vía de revisión a nivel de fiscalización. Correcto, porque justamente esos que acaba de mencionar son los que están contemplados también y a su vez en el reglamento de criterios objetivos de selección para fiscalización de contribuyentes. Entonces ese es, como diríamos popularmente, la cajita de Pandora, ¿verdad? El que no está en el plan anual de fiscalización probablemente encuadre en uno de los supuestos del reglamento de criterios de objetivos de selección y fiscalización de contribuyentes, y pues está ahí. Pues con todo gusto les podemos enviar ambos documentos si ustedes lo tienen a bien. En resumen, todos podemos ser fiscalizados. Bien, nos vamos. Agradecemos las oportunidades de compartir sus conocimientos y experiencias, pero antes de irnos, en pocas palabras, quisiéramos una conclusión de cada uno de ustedes. Muy bien, bueno, me gustaría decir como parte del cierre que el derecho es una rama compleja, que requiere de mucha interpretación y que tiene una serie de principios y técnicas que por lo tanto es importante ante una eventual fiscalización asesorarse no solo por abogados sino también por contadores que tengan un énfasis y una experiencia, un expertise en materia tributaria. Recordemos que, por ejemplo, como principio constitucional, un impuesto no puede ser creado si no es por ley entendida en este caso concreto como la que emite la Asamblea Legislativa, no puede ser creado, modificado o derogado. Y existen otro tipo de normas, decretos ejecutivos emitidos por el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, el Ministro del Ramo, que tienen un orden jerárquico inferior. Igualmente hay disposiciones internas del Ministerio de Hacienda que también tienen un orden jerárquico aún inferior, y cada una de esas tiene sus reglas. Todo esto además se ve permeado por lo que han dicho los tribunales de justicia. No solo tenemos sentencias que declaran la inconstitucionalidad de un artículo, sino también la Sala Constitucional tiene las famosas sentencias interpretativas, que lo que hacen es decir, bueno, este artículo es válido, es constitucional, siempre y cuando se interprete de la siguiente manera, y lo determina, y si se interpreta diferente, entonces sí sería inconstitucional. Esto hace que estemos ante un mundo complejo que requiere de asesoría y ayuda ante una situación de fiscalización. Excelente. Tal vez para cerrar, solamente mencionar que no le tengamos miedo a un proceso de fiscalización, es un proceso como cualquier otro, eso es lo que yo diría que menos hay que tenerle. Es un proceso 100% reglado, donde hay contemplados derechos y garantías para el contribuyente. Tenemos que estar, sí, claramente tener una idea clara de cuáles son esos derechos y garantías. Ahí está, digamos, que la parte de asesoría, pues obviamente que cumple una función medular, porque la materia tributaria sí es una materia
materia un poco etérea, ¿verdad? Para muestra el tema de lucha contra fraude fiscal, con algunos vacíos que están quedando por ahí por ahora, en términos generales, con la publicación de la ley, y que modifiquen en alguna medida algunos aspectos tributarios. Pero no tengamos miedo a un tema de fiscalización, asesorémonos y tenemos que hacernos asesorar de la mejor forma y de forma adecuada. Es un proceso garantista de derechos, garantías individuales y de principios constitucionales y tributarios que están ahí simplemente para que el contribuyente eche mano de ellos y pueda defender pues básicamente su situación ante un proceso de fiscalización, y pues si todo está en orden, salir pues bien librado. Muchas gracias. Este es su programa de Experiencia Contable, compartiendo con usted conocimiento y experiencia. Agradecemos que esté con nosotros este día y les esperamos en próximos programas. Muchas gracias. Buenas noches. Este fue el programa de hoy de Experiencia Contable. Experiencia Contable. Un programa pionero de la radio en Costa Rica. Nuestros invitados son profesionales comprometidos con la contaduría y la educación. Experiencia Contable. Háganos llegar sus comentarios durante la semana a nuestro Facebook, Experiencia Contable, o disfrute de todos nuestros programas en nuestro canal de YouTube como Experiencia Contable, dirigido por la señora licenciada Ivette Barbosa, contadora pública y privada, apoyada en su producción por el señor Eterlí Núñez, administrador. Experiencia Contable. Le esperamos el próximo jueves al ser en punto las 8 de la noche. Experiencia Contable. Experiencia Contable.